Bienvenidos, soy el profesor Aldo Ramírez y vamos a ver la clase número 6 del curso de química. Recordemos la clase anterior. Estudiamos acerca de las propiedades periódicas. ¿Cuáles son las propiedades periódicas? Son el radio atómico, el radio iónico, la electronegatividad, la energía de ionización, la afinidad electrónica, el carácter metálico, el poder oxidante y el poder reductor. Resumiendo la clase anterior, la electronegatividad, la energía de ionización, la afinidad electrónica y el poder oxidante aumentan de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, mientras que el radio atómico, el radio iónico, el carácter metálico y el poder reductor aumentan de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Eso fue la clase anterior. La clase de hoy se titula Enlace químico 1. Un enlace químico se forma cuando, gracias a sus propiedades periódicas, dos o más átomos se enlazan fuertemente por la interacción de sus electrones en su última capa o nivel. Para comprender un poco más acerca de este capítulo de enlace químico, tenemos que recordar algunos conceptos que hemos visto el año pasado. Uno de esos conceptos es la regla del octeto. ¿Qué dice la regla del octeto? Que todos los elementos, principalmente los elementos representativos, quieren adquirir una estructura electrónica parecida a la del gas noble. ¿Cómo es esta estructura de los gases nobles? Esta estructura electrónica de los gases nobles es que en su última capa o nivel tienen 8 electrones. Entonces, todos los elementos representativos quieren adquirir 8 electrones en su última capa o nivel. Para poder representar gráficamente los electrones de los elementos representativos en su última capa o nivel, nos vamos a servir de la notación de Lewis. ¿Qué es la notación de Lewis? Es la representación gráfica de los electrones de valencia en su última capa o nivel. Por ejemplo, tenemos al átomo de neón. Su número atómico es 10. Por lo tanto, debe tener 8 electrones en su última capa o nivel. Estos 8 electrones en su última capa o nivel nosotros los vamos a representar mediante asteriscos o aspas. 2 arriba, 2 abajo, 2 a la izquierda y 2 a la derecha. También puede ser de forma diagonal. Veamos algunos ejemplos. Los elementos representativos, habíamos visto en la clase anterior, que son los de los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Los del grupo 1 son los alcalinos, los del grupo 2 son los alcalinos térreos, los del grupo 13 son los térreos, los del grupo 14 son los carbonoides, los del grupo 15 los nitrogenoides, los del grupo 16 son los calcógenos, los del grupo 17 son los halógenos y por último los del grupo 18 son los gases nobles. Veamos primero a los del grupo 1, a los alcalinos. Los alcalinos, como el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, los vamos a representar mediante la notación de Lewis de la siguiente manera. X va a representar el símbolo del elemento y un asterisco representa el electrón de valencia en su última capa o nivel. Entonces, como está en el grupo 1, vamos a colocar solamente un asterisco alrededor del símbolo. La notación de Lewis de los alcalinos térreos, es decir, los del grupo 2, que son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, los vamos a representar mediante la estructura de Lewis con 2 asteriscos. La estructura de Lewis de los elementos térreos, que son el boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio y el nionio, su estructura de Lewis se la representa con 3 asteriscos en su última capa o nivel. La estructura de Lewis de lo de la familia de los carbonoides, como son el carbono, el silicio, el germanio, el estaño, el plomo y el flerovio, se representa su estructura de Lewis mediante 4 asteriscos en su última capa o nivel. La estructura de Lewis de todos los de la familia de los nitrogenoides, como son el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el bismuto y el moscovio, se representa mediante 5 electrones en su última capa o nivel. Los de la familia de los anfígenos o calcógenos, como son el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio, el polonio y el ibermorio,
Su estructura de Lewis se representa mediante 6 asteriscos en su última capa o nivel. Los halógenos como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el teneso, su estructura de Lewis se representa con 7 asteriscos en su última capa o nivel. Y por último, los gases nobles, que son los elementos más estables y que todos los elementos representativos quieren parecerse a ellos, como son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el organezón. Su estructura de Lewis se va a representar mediante 8 asteriscos en su última capa o nivel. Es decir, ellos cumplen con la regla del octeto porque tienen 8 electrones en su última capa o nivel. La siguiente semana seguiremos estudiando el enlace químico.